aquí en Coto y Pecini por Globovisión. Bueno, tengo un entrevistado de lujo. Para mí es un lujo porque él tiene grandes conocimientos y los transmite a través de sus artículos. Además que es muy agradable conversar con él, José Toro Hardy, todos ustedes lo conocen. Por eso muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Pedro, por la presentación y por la invitación. Bueno, usted es una eminencia. Mira, José, tú hace poco escribiste un artículo que me llamó mucho la atención porque en el año 84 tuviste la oportunidad de ir y conocer la Unión Soviética y tú viste cómo funcionaba desde arriba hasta abajo y sacaste algunas conclusiones de lo que es ese sistema del comunismo soviético. Yo quería que compartieras con nosotros ese artículo, bueno, a grandes rasgos, y qué conclusión llegaste tú después que visitaste ese sistema y lo viviste un poco. Bueno, mira, yo tenía muchísimo interés en conocer aquello y lo primero que hice cuando llegué, aunque ya era tarde, fue irme a la Plaza Roja. Maravilloso, una cosa impresionante. Una iluminación espectacular, una bandera de la Unión Soviética como de 20 metros de alto, una cosa, la muralla del Kremlin por un lado, San Basilio por el otro, Bellísimo. el Museo de Historia, una cosa espectacular. Y estuve como 3 o 4 horas caminando, pero como a las 4 horas me moría de sed. Y entonces empecé a buscar dónde tomar algo. En esa época en Moscú no había nada abierto después de las 10 de la noche. Pero en una esquinita de la Plaza Roja veo una máquina con el símbolo de Pepsi-Cola. Y yo dije, cónchales, el capitalismo llegó al corazón del imperio, del comunista. Y me fui a mi maquinita de Pepsi-Cola a tomarme una Pepsi-Cola. El problema es que lo único que yo identifiqué fue el símbolo de Pepsi-Cola y una ranura que decía 3 Copex, pero que lo demás estaba en ruso, yo no entendía nada. Metí mis 3 Copex y después no sabía qué hacer, hasta que de repente encuentro de medio lado de la máquina una puertica de madera. Y la abro y ahí lo que había era un vaso, un solo vaso de vidrio. Saco el vaso y ¿qué hago con esto? Bueno, lo puse otra vez y cuando lo pongo sale un chorrito de agua que lo limpia. Bueno, y ahora lo volví a poner, entonces salió el chorrito de Pepsi-Cola. Esto es lo que me toca tomar hoy. Bueno, tenía tanta sed que me tomé, había un vaso para todo el mundo. Pero aparte de esa opulencia de esa plaza, ahora hay un centro comercial y eso es bellísimo. Bellísimo, impresionante. Pero tú sabes lo que encontré, aquel país, aquel sistema, el comunismo, era capaz de permitirle al Estado crear bombas de hidrógeno, bombas atómicas, satélites artificiales, el ejército más grande del mundo, tanques de guerra, todo. Pero no era capaz de hacer vasitos de cartón para una máquina de Pepsi-Cola, porque aquello está dirigido a atender las necesidades del Estado, de los gobiernos, pero no de la gente. La gente estaba haciendo unas colas inmensas al día siguiente para poder comprar cualquier cosa, comida, lo que fuera. ¿Y no tenías una persona al lado cuidándote para dónde iba, no iba? ¿Te estabas libre ahí? No, estaba libre. La verdad es que si alguien me seguía, yo no lo sé, pero no creo que nadie me estuviera siguiendo. Me metí en unos almacenes inmensos que están al lado de la Plaza Roja, que se llamaban los almacenes GOM. Y lo que había eran unos mesones larguísimos con la ropa pilonada arriba. Y yo decidí, bueno, déjame ver qué cuesta un zapato aquí. Pero a diferencia de aquí, que te venden los zapatos en cajitas, tú metías la mano en aquella montaña de zapatos y sacabas un zapato marrón de mi talla. Bueno, y para encontrar el otro y el otro, imposible. bueno, tenía que seguir hasta que lo conseguí el par. No eran capaces de hacer casitas para vender los zapatos. Era el mismo modelo de zapatos para todo el mundo. Eso es el comunismo. El Estado se lleva la inmensa mayoría, casi todo lo que se produce es para atender las necesidades del Estado, y al consumidor nadie le presta atención. El consumidor tiene que hacer colas como las que hoy vemos en Caracas. Sí, fíjate que yo fui hace poco, tuve esa oportunidad, y me tocó una guía que hablaba español de tercera generación de guías, y ella me contaba, fuimos a una de estas iglesias que me decía, yo aquí patinaba en hielo porque eliminaron la religión, había una sola iglesia para todo el país, imagínate el tamaño de Rusia, y le pregunté, ¿y tú mantienes tu religión? Sí, ¿cómo lo hacían? Bueno, en las casas y todos escondidos, pero ella hablaba con mucho resentimiento de su abuela, de lo que sentían de ver a gente morir en la calle por el frío, por el hambre, y siguen con esa nostalgia, esa tristeza, a pesar de que ya cambiaron a un sistema medio capitalista.
Y yo te hago esta pregunta y sobre todo ese artículo, porque ahorita nosotros nos vamos a enfrentar a una Asamblea Nacional Constituyente que estamos en manos de 540 personas que van a decidir el futuro del país y muchos piensan de que va a ser muy parecido a una constitución al estilo soviético, al estilo cubano. Yo quería que tú nos dieras tu opinión sobre esta Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, mira, yo creo que es la constituyente más inconstitucional que haya habido en la historia de Venezuela, por definirlo de alguna manera. El poder primario es el soberano es el pueblo, de acuerdo con la Constitución Nacional, no es el gobierno, es el pueblo. Y el pueblo es el que representa el poder primario y es el que está obligado tiene la potestad de convocar una constituyente. No es el presidente puede tomar la iniciativa de preguntarle al pueblo si quiere convocar una constituyente, pero quien convoca es el pueblo, a pesar de lo que esta sala esta sala constitucional acaba de declarar. Bueno, por ahí ya se salta en la Constitución de buenas a primeras. Segundo, esa constituyente no es ni universal, ni directa, ni secreta. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? En el país hay 330 municipios, si mal no recuerdo. Entonces, un municipio allá del estado Amazonas, no me acuerdo ni siquiera del nombre, tiene 2.000 habitantes y tiene derecho a elegir 2 diputados o un diputado. Bueno, con 2.000 habitantes eligen un diputado, pero en el municipio Sucre del estado Miranda, 700.000 habitantes eligen también un diputado. ¿Cuál es el resultado de eso? Esos pequeños municipios, su voto vale cerca de 400 veces más que el voto de un habitante. Y los constitucionalistas se pueden inscribir en 2 días, no les piden requisitos. La página web estaba caída ayer el CNE, tenemos el día de hoy, quizás mañana, y es muy limitado todo el tiempo y súper acelerado, sobre todo para los procesos electorales que vienen súper retardados y ahora sí, es una celeridad enorme. ¿Tú recuerdas que el año pasado Tibisay Lucena empezó a escribir todos los pasos que había que dar para poder convocar el referendo revocatorio, aquello iba a llevar más de un año, etcétera? Pero aquí en 2 meses se están saltando a la torera todas las experiencias, todas las leyes, todas las cosas para convocar esta constituyente. Esta constituyente tiene una característica: va a hacerle perder la legitimidad al gobierno. Y la legitimidad es fundamental. La obligación moral que tiene un ciudadano de obedecer depende de que el gobierno sea legítimo. Y un gobierno puede tener legitimidad de origen cuando es elegido por voto universal, directo y secreto, cosa que esta constituyente no va a tener. Y en segundo lugar, cuando tiene legitimidad de desempeño, que es cuando gobierna con respecto a la Constitución. Bueno, como aquí se va a perder la legitimidad de origen y ya se perdió la legitimidad de desempeño, el resultado es que los ciudadanos no van a tener la obligación moral de obedecer al gobierno. Y fíjate que llama la atención que ayer la Organización de Estados Americanos, que tuvieron este voto para precisamente activar, dicen que está activa, yo no lo sé, la Carta Interamericana, que cuestiona eso precisamente que tú estás hablando, no solamente la legitimidad de origen, sino la legitimidad de uso, de forma, de cuando que no solamente tienes que ser democrático cuando eres elegido, sino tu desempeño. Claro. Y esto no se logró ningún quórum y esto está cuestionable de la Organización de los Países. Bueno, por supuesto, la comunidad cada vez se ven ocupando más de Venezuela, debo decirlo. Pero lo que vimos ayer en la OEA es que había un grupo de países que está reclamando exactamente que se tome, respete la Constitución. Y había otro grupo de países que con menos severidad también decían que esa constituyente no era aplicable. No se pudieron ponerse de acuerdo. Entonces, para el 14 de junio va a haber otra vez una convocatoria, quizás antes, donde se considerará el asunto. Pero la comunidad internacional cada vez más, lo está la OEA cada vez más convencida de que lo que aquí está pasando es un desastre constitucional. La Unión Europea también lo está haciendo. El Parlamento Europeo se pronunció ayer junto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges. Claro, y al mismo tiempo la comunidad financiera internacional. Por eso vemos el caso de Goldman Sachs, al cual tú estabas haciendo referencia ahorita con Rafael Guzmán. Bueno. Ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el experto petrolero y de toda la cantidad de cosas de José Toro Hardy. José, dejamos una pregunta al aire sobre la posición de la fiscal general, que si esto puede cambiar el destino de esa Asamblea Nacional Constituyente. Hoy habló desde el Tribunal Supremo de Justicia. Dice, el proceso constituyente vulnera todas las formas de participación popular.
También dice que el proceso constituyente vulnera lo que parece eliminar la democracia participativa y protagónica. Habla sobre la sentencia del Tribunal Supremo, dice sobre la constituyente, dice que es un retroceso en materia de derechos humanos. La sentencia del TCJ no hizo un análisis del texto, según la fiscal, no hizo un análisis del texto íntegro de la Constitución para convocar esta constituyente y dice, ¿acaso tenemos miedo a la soberanía popular? El único soberano recuerda que es el pueblo y no hay otro. ¿Qué opinión te merece esta acusación que hace Luis Ortega Díaz desde el Tribunal Supremo y si eso va a tener algún carácter vinculante? Bueno, fíjate, yo creo que es muy interesante que lo haga la fiscal. Yo la resumiría como que esa constituyente vulnera la democracia. La democracia deja de existir a partir de esa constituyente que quieren hacerla absolutamente de espaldas a la Constitución. Y volvemos a lo mismo, le haría perder toda legitimidad al gobierno. Y perdida la legitimidad, como dije antes, desaparece la obligación moral de obedecerle a ese gobierno, de manera que yo creo que el gobierno se está metiendo en camisa de 11 varas. Porque tanto nacionalmente como internacionalmente esta gente está muy consciente de lo que está haciendo el gobierno. Yo no he leído todavía lo que presentó la fiscal, estoy esperando llegar a mi casa. Pero ya con esta crítica es fulminante. Es fulminante, pero al mismo tiempo no se ha inscrito gente, por cierto. Toda la información que me está llegando es que no se ha inscrito gente para el famoso proceso constituyente que era ayer y hoy. No sé qué va a pasar allí. Y están hackeando la página. Eso también se oye. Esto es un desastre. Sí. Ahora fíjate que el periodista Alberto Federico Rabel, bueno, le digo así, periodista en su La Patilla, de los Buenos Días, que escribe todos los días, él hace referencia, ha revelado cierta información privilegiada, que hay grupos del chavismo que se están reuniendo, por ejemplo, en La Guaira, tratando de formar un nuevo partido para la subsistencia del chavismo, un chavismo crítico, insisto, de oposición, si cambian los escenarios. También ha insinuado 2 o 3 veces que podría eliminarse la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Tú has oído algo de esto? Porque para mi parecer siguen adelante con esta proposición. Bueno, yo creo que ellos pueden seguir adelante y harán todo lo posible por seguir adelante, pero es algo completamente artificial, porque están violando la Constitución. Para cualquier cambio de la Constituyente, claro que la puede convocar el pueblo. Tiene el soberano el derecho, porque es el poder primario, de convocar una Constituyente, no el presidente, el pueblo. La Corte Suprema hoy en día está diciendo en la Sala Constitucional que sí lo puede hacer. Y que no hay que convocar al pueblo. Bueno, pero es que esta sala constitucional es la sala más inconstitucional que yo haya conocido en mi vida. Todo lo que dice es inconstitucional. Bueno, una de las rectoras dijo aquí en el programa de Vladimir que no había que consultar al pueblo. Dice que el padre del país es el presidente, la madre es el Tribunal Supremo de Justicia y los hijos son los poderes. Y le preguntaron, pero bueno, ¿y el pueblo? Y cuando esté lista esa constitución va a ser sometida a una elección si el pueblo la quiere o no. Y evadió la pregunta, o sea que nos van a imponer una constitución si eso sale adelante. 524 personas le va a imponer con su ideología a más de 30 millones de personas. Claro, pero ¿tú crees que eso es sostenible? Eso no se puede sostener en un país donde además la economía colapsó, donde además hay una crisis humanitaria tremenda, donde no hay alimentos, donde la producción petrolera se está viniendo a pique, donde el precio del petróleo que ellos esperaban con sus recortes OPEP y no OPEP iba a llegar a $70 el barril, a duras penas está algo por encima de los 45, donde, es decir, el conjunto de circunstancias, fíjate, además la falta de transparencia en todo. El gobierno viene diciendo que estamos produciendo, ¿qué? 2.250.000 barriles diarios. Esa es la cifra, si mal no recuerdo, pero el ministro acaba de reconocer antier o tras antier en la OPEP que lo que estamos produciendo es 1.970.000. Y las proyecciones que según Reuters dice, y algunas de las que miden todo lo que son los taladros activos que han bajado de 70 a 50 y las proyecciones para fin de año son 1.800.000, 1.700.000 barriles. Así es, el año pasado cayó casi en 400.000 barriles diarios la producción y este año va por la misma vía o más. De manera que si eso representa el 96, 97% de todos los ingresos en divisas de Venezuela, lo que aporta el petróleo, y el petróleo que es el resultado, el ingreso petrolero, es el resultado de cuánto petróleo produces y a qué precio lo vendes. Y
lo que produce se está viniendo abajo y el precio no está repuntando. Evidentemente no vas a tener los dólares necesarios para que funcione la economía. Por eso es que esta fulana cuestión DICOM no va a ninguna parte, porque para que esos son subastas de dólares, y en cualquier subasta, si es que ellos quieren partirle el espinazo a Dollar Today, como dicen, bueno, tendría que haber ofertas de dólares. Si no hay oferta de dólares y en cambio aumenta sustancialmente la oferta de bolívares, porque el Banco Central no hace sino a prestarle auxilios financieros al gobierno para cubrir un déficit fiscal monumental. Al hacer eso crece la masa de dinero que circula de manera monumental. No hay nada que comprar en el país con esos bolívares que emite el gobierno, y al final del día esos bolívares ¿a qué se desvían? A la compra de dólares, porque no hay nada que comprar ni en qué invertir en el país. Ahora, sobre lo que tú haces referencia al precio del crudo, ha estado lo que se llama un trading range, un rango de transacciones entre 46 y 55. Subió ante esta unión, esta negociación que hicieron entre Arabia Saudita y Rusia, que es un país no OPEP, de recortar producción o mantenerla 9 meses más. Pero por otra parte, Estados Unidos está produciendo a toda mecha petróleo, y aquí reveló Andrés Rojas Jiménez, periodista y especialista en petróleo, dijo que, bueno, que la parte de ese petróleo que se le está comprando a Estados Unidos se le está comprando aquí. En una parte por la gasolina que se necesita y por otra parte para refinerías y para combinarlo con el petróleo pesado de Venezuela. Por supuesto, nuestra producción petrolera está cayendo, incluso para atender el consumo de gasolina del país estamos importando gasolina de los Estados Unidos. Pero mira, a mí no me extraña el efecto psicológico de que se diga que va a renovarse el recorte de producción OPEP, no OPEP, hace subir temporalmente el precio del mercado. Y tú sabes quién es el que se frota las manos del gusto: los productores americanos de petróleo de lutitas. ¿Qué es lo que está pasando con la producción de petróleo de lutitas? Hace 4 años el barril, el costo de producción más alto de petróleo de lutitas allá en Texas fundamentalmente, que es donde se producía, estaba en el orden de $100 el barril. Ese barril que costaba $100 producir hace 3 años, hoy cuesta $30 producirlo, porque al mejorar la tecnología, aumentar el conocimiento tecnológico y las prácticas industriales, está cayendo aceleradamente el costo de producción de ese petróleo del fracking, del petróleo de lutitas. En la medida en que suba el precio del petróleo, eso lo que hace es estimular las inversiones. Se acaba de descubrir el yacimiento más grande de los Estados Unidos, el Wolfcamp Premium en Texas, y pues la producción petrolera de los Estados Unidos está aumentando aceleradamente en este tipo de petróleo, que les deben estar rezando todos los días un Padre Nuestro a la OPEP para que hagan más recortes. Y Donald J. Trump es un individuo, un empresario que sabe muy bien de negocios y no va a desaprovechar esa oportunidad. Por supuesto, pero ¿quiénes son los que estamos dejando pasar el autobús? Los venezolanos. Tenemos unas reservas gigantescas de petróleo, pero resulta que vamos a enterrar a varias generaciones de venezolanos en uno de los territorios más ricos del mundo, porque tenemos un gobierno absurdo que está desaprovechando todas las ventajas que se puede dar. ¿Y sobre la ayuda a Cuba, sigue adelante con toda la ayuda de petrolera que se le da a la isla? Pues, por supuesto que sigue adelante. Hemos disminuido las ventas a muchos otros países, pero las de Cuba siguen. Y mira, y el problema es que si estamos produciendo 1.970.000, vamos a redondearlo, 2 millones de barriles diarios, por decir una cifra. Bueno, de eso, en enero, tenemos que empezar a entregarle 700.000 barriles diarios a China para pagar deudas anteriores. ¿Y eso no nos entra plata? Eso no nos entra plata, eso es a costo nuestro. El costo de producirlo es nuestro, pero tenemos que entregar a China. ¿Y las negociaciones con Rosneft y Rusia? Y las negociaciones con Rosneft, que además se